Hola, ¿qué tal? Recientemente una persona se quejó conmigo de que él veía que había mucho materialismo en la iglesia y en los sacerdotes, ¿no? Que había muchas colectas, le parecía muy mal que hubiera una colecta al medio de la misa y que los sacerdotes estuvieran promoviendo siempre una segunda colecta, pidiendo colaboración, vendiendo rifas, vendiendo esto, vendiendo el otro en la iglesia, ¿no? Y me citó una frase del Evangelio, ¿no?, donde Jesús dice: la preocupación por las riquezas y los afanes de la vida ahogan la palabra de Dios. Yo le dije que tenía toda la razón, pero la tenía de una manera como él no la sospechaba. Que efectivamente el hecho de que los católicos no contribuyamos con la iglesia es una de las causas por las cuales la palabra de Dios se ve ahogada. Para comenzar, la colecta que se hace en la misa forma parte de la liturgia, no es una invención desesperada de los sacerdotes para tratar de sacarle plata a los fieles. Forma parte de la liturgia desde el principio de la cristiandad. Pedro, Pablo, Bernabé, Marcos, los que acompañaban a Pablo, pedían constantemente dinero de ayuda de unas iglesias donde había gente, católicos con más recursos, para sostener a otras iglesias. Y eso está registrado en las mismas cartas de San Pablo. Las cartas de San Pablo claramente, por ejemplo, podemos ver en la carta a los Corintios, que se les agradece por su generosidad, a los Gálatas y a los Filipenses, que se les pide que contribuyan con las necesidades de la iglesia, clarísimamente está pidiendo dinero, ¿no?, para que la gente contribuya. Y desde el comienzo, para poder sustentar a los descendientes de los apóstoles, es decir, a los sacerdotes, se hacía una colecta justo antes de entrar a la Eucaristía. Es el momento menos invasivo de la misa. Se ha terminado la liturgia de la palabra, ha terminado la homilía, ha terminado la petición de los fieles, y antes de comenzar la liturgia de la Eucaristía, antes del ofertorio, la mayoría de las iglesias, de las parroquias, lo hacen durante el ofertorio, pero en realidad la colecta debería hacerse antes de la presentación de los dones, ¿no? Eso sería lo litúrgicamente ideal, pero bueno, es aceptable que se haga durante la presentación de los dones. Y todavía se conserva la tradición, ustedes se habrán dado cuenta que cuando el sacerdote termina de presentar el pan y el vino, no de consagrarlos, sino de presentarlos, el sacerdote hace un pequeño momento de silencio y luego se lava las manos o moja la punta de los dedos. Antiguamente esa era un verdadero lavabo, porque lo que recibían los sacerdotes, recuerden que Jesucristo mismo instruye en Mateo 10 a los apóstoles que vayan y pidan de alimento donde predican la palabra, porque dice: el obrero merece su sustento. El sacerdote tiene que ser sostenido por la iglesia, si no, ¿quién lo va a sostener?, ¿no? Entonces, esa colecta, dicen, bueno, ese dinero, ¿a dónde irá a parar? ¿A dónde irá a parar? A tratar de cubrir los costos mensuales de la parroquia. Yo le comentaba a este amigo: mira, mucha gente se queja en la parroquia cuando va a una parroquia y dice: mira, hay una ventana rota ahí, mira, ahí esta losa o este pedazo de madera movido, ¿no?, que no está en su lugar. Y se quejan suponiendo que el sacerdote es un descuidado, ¿no? Cuando el sacerdote simplemente no tiene cómo tener recursos para reparar esas cosas. Y le decía, y te digo a ti, cuando veas una de esas cosas así, acércate al sacerdote, acércate a tu párroco y dile: padre, ¿cuánto cuesta reparar esa ventana? ¿Cuánto cuesta reparar ese marco? ¿Cuánto cuesta reparar el baño? ¿Cuánto cuesta mejorar los muebles o pulirlos de acá, de esta sala de reuniones? Ofréceselo y te vas a dar cuenta que inmediatamente eso que quieres reparado o que te gustaría verlo mejor se va a hacer. Y que la razón por la que no se hacía es porque no había nadie que se ofrezca a cubrir esos costos. Si tú crees que con las monedas se mantiene la parroquia no se mantiene con eso, ¿no? Este amigo me preguntaba: oye, pero los obispos piden mucho dinero a los sacerdotes. Los obispos no piden dinero a los sacerdotes, los obispos más bien tienen que ver de dónde sacan recursos, a veces sí, de algunas parroquias más ricas, para sostener aquellas parroquias más pobres, que son precisamente donde los evangélicos se difunden más, y se difunden más, ¿sabes por qué? Porque los evangélicos inmediatamente pueden construir un templo. ¿Y pueden construirlo por qué? Porque tienen dinero. Pero ¿sabes de dónde viene el dinero? El dinero viene de las donaciones de sus miembros. Alguien me decía una vez: sí, es que los evangélicos tienen apoyo de los Estados Unidos. Sí tienen apoyo de los Estados Unidos, pero no tienen apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Eso es ilusorio. El gobierno de Estados Unidos está prohibido por la misma Constitución
de dar dinero para cualquier denominación religiosa. No hay dinero del Estado ahí. Son sus propias congregaciones madre quienes dan dinero. ¿Por qué? Porque incluso hasta los evangélicos más pobres que son practicantes dan el 10%, o sea, dan el diezmo, el 10% de sus ingresos. Nosotros los católicos no los hacemos. Entonces, tenemos a todas nuestras parroquias que no pueden expandirse, que no se pueden construir parroquias en urbanizaciones nuevas porque no hay dinero, porque faltan los recursos. Y así vemos cómo efectivamente el afán de las riquezas, pero no el afán de las riquezas del curita, el afán de las riquezas de nosotros que queremos primero hacer nuestro hiperpresupuesto para nuestro bienestar personal y no damos dinero suficiente a la iglesia, eso es lo que está ahogando la evangelización. Eso es lo que está impidiendo que el evangelio pueda ser anunciado con eficacia. Eso es lo que hace que los programas, los proyectos de formación de catequesis de nuestra parroquia no sean suficientemente buenos. Existen otras razones, no lo achaco todo al tema del dinero, pero el tema del dinero tiene que ver. Los católicos latinoamericanos somos muy susceptibles, no nos gusta que nos hablen de dinero en la misa, no nos gusta que nos hablen de dinero en la comida, en la mesa. Total, nunca se puede hablar de dinero. Solo podemos hablar de dinero cuando nosotros pedimos, cuando pedimos que nos paguen, cuando pedimos que nos regalen. Pero no se puede hablar de dinero nunca cuando nosotros somos los que tenemos que colaborar con el dinero. Alguno me ha dicho, bueno, pero lo que pasa es que hay algunos sacerdotes que son unos botarates que viven bien y gastan dinero. Bueno, eso puede ser, pues, conoces uno, conoces dos, yo puedo conocer 20. Pero ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es que esas no son la mayoría de los sacerdotes. Y la mayoría de los sacerdotes más bien representan las enormes necesidades que tiene la Iglesia y que usualmente nosotros no satisfacemos. Recordemos que ayudar al mantenimiento de la Iglesia es uno de los preceptos de la Iglesia, es decir, sobre los cuales se va a examinar no solo nuestra conciencia, sino sobre los cuales seremos examinados cuando nos encontremos cara a cara con el justo juez. Que tengas un buen día.